logré resistirme. Como hemos visto en películas anteriores, los efectos especiales y visuales en el cine se utilizan con muchos fines, desde proteger a los actores hasta crear mundos extensos que no existen en la realidad o darle superpoderes a humanos comunes y corrientes. Esto es genial, y esto viene dándose desde el principio de la cinematografía, pero la película de la que hoy hablaremos son los efectos visuales para algo muy interesante: mostrar la maldición de una tripulación de piratas comandados por el Capitán Barbosa, quienes a la luz de la luna se transforman en horripilantes calaveras vivientes. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas. Esta es una. Prepárate, porque de forma interesante descubriremos cómo nació una de las sagas más exitosas del cine y veremos cómo se lograron estos efectos visuales tan realistas aplicados a la historia de un pirata legendario. Esta película curiosamente está basada en un parque temático de Disneyland abierta por primera vez en marzo de 1967 con el mismo nombre que conocemos, y fue dirigida por Gore Verbinski. La cinta es cómica y a la vez tiene un misticismo único que hace que siempre quieras saber más del personaje principal y de lo que esconde en las profundidades del mar. Y esto se logra gracias a que tanto lo práctico y lo digital están presentes con un fin específico: nutrir a la historia que se está contando. Y estos elementos se dividen en tres apartados principales que terminan con cómo se crearon estas calaveras. El final del mapa es aquí. Se acaba tu mundo. El primer apartado se trata de la extensión de paisaje. Como en cualquier película que no ocurra en un cuarto de 4 paredes como La ballena de Brendan Fraser, siempre es necesario mostrar paisajes extensos que vayan acorde con la historia que se está contando. Y en la mayoría de estos casos, estos paisajes deseados son muy complicados de conseguir. Por eso, la mejor solución resulta extenderlos de forma digital. Piratas del Caribe no es la excepción. Todos los paisajes extensos o vista general donde nos toca ver niebla e islas lejanas son pinturas mate, que se lograron obviamente usando telas verdes de fondo, algo muy necesario, y en Piratas del Caribe aún más. Pero lo interesante es que no se usó excesivamente, solo lo necesario. Esto porque la mayoría de cosas se grabaron en lugares reales y en sets construidos por ellos mismos en diferentes locaciones, algo que le da más autenticidad. Por ejemplo, el muelle de Port Royal y Tortuga fueron construidos en Vicente, que fue el lugar principal de rodaje, y el fuerte fue construido en Rancho Palos Verdes, California. Además, el equipo de rodaje se pasó 5 meses creando la caverna en la que Barbosa y su tripulación se reunían para intentar hacer desaparecer su maldición, a donde añadieron 1,5 metros de agua, 882 medallones aztecas y pintura dorada a las rocas de espuma de poliestireno para obtener más realismo como cueva de un tesoro escondido. Además de todo esto, también construyeron 3 barcos importantes: la Perla Negra, el Dauntless y el Interceptor, construcciones realizados de tal manera que pudieran ser retocados digitalmente, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto: miniatura, fuego, maquillaje y pirotécnicos. Miren, como habían barcos gigantes a gran escala en donde nuestros protagonistas realmente navegaron y en donde filmaron las escenas súper peligrosas donde los dos bandos pelean a punta de cañonazos reales construidos exclusivamente para la película, también se tuvo que usar miniaturas. Así es, y esto para una escena en particular, la escena de la tormenta. Esto se realizó porque hacer las escenas en la vida real era casi imposible, ya que el guión requería que las olas impactando en el barco fueran altas y que la tormenta impactara directamente en el barco, llevándolo al límite. Por esa razón construyeron una piscina gigante de 20 por 42 metros de más de 1 metro de profundidad, a donde pusieron el barco en miniatura con velas inmensas que eran casi a escala real en sí, que estaban conectadas a una base móvil que permitía controlarlo a distancia, y con rampas de agua vaciaron hasta 750 galones de agua para poder golpear el barco, y con creadores de olas le metieron caos al asunto que, junto a los ventiladores que creaban vientos fuertes, crearon algo alucinante que les evitó viajar a un mar abierto y gastar millones de dólares arriesgando sus vidas. Por cierto, este fondo verde de atrás sirvió para poder extender el paisaje de fondo, algo de lo que ya les hablé anteriormente. Sin embargo, se construyeron miniaturas de los 3 barcos que se utilizaron cada uno con un fin específico, y todos obviamente para vistas generales, por ejemplo para poder hacerlos explotar.
Pero esto no se queda así, ya que así como los barcos y los paisajes fueron importantes, también los personajes. Los actores también tuvieron que pasar no solo por un arduo entrenamiento para poder acondicionar sus cuerpos para el duro rodaje que les esperaba, donde hasta aprendieron esgrima, sino que además para convertirse en piratas, guardias y más, tuvieron que pasar por un arduo maquillaje y para casos más especiales por implantes de prótesis. Pero lo que más resalta en los personajes son sus ojos. Cada uno tiene una mirada única que transmite su personalidad, y esto se logró gracias al uso de lentes de contacto. Así es, por ejemplo, él usó lentes de contacto tipo madera que hacía creer que realmente tenía un ojo de este material, y él unos ojos muy amarillos que transmitían maldad. Esto fue un plus en las interpretaciones. Pero ¿saben qué fue lo más loco? Pues las acrobacias y los pirotécnicos. Si bien en esta cinta se usaron dobles de acción hasta para escenas donde en realidad no se requerían mucho, para los primeros planos los actores tuvieron que salir sí o sí en la pantalla, y esto en medio de explosiones generadas por pirotécnicos colocados estratégicamente en los sets. Pirotécnicos que hacían de las escenas más épicas y más peligrosas. Peligro que obligaba a todos a no fallar y estar concentrados en las acciones que tenían que realizar. Si vemos el detrás de cámaras, es alucinante ver la manera en la que se grabó. Una manera que se veía muy poco en Hollywood, donde hoy en día se graba todo en fondos verdes y donde se sobreexplotan demasiado las composiciones digitales. Si bien el CGI está mal visto, en realidad no es el culpable, sino la manera en la que los usan. Como hemos visto en muchas ocasiones, la clave siempre es el equilibrio, lo que nos lleva a hablar de nuestro siguiente punto. Hey, pero espérate, si te está gustando, dale like y dime presente si eres fan de Piratas del Caribe. Cuidado con lo que tocas. Eres despreciable. Efectos visuales. Si bien los esqueletos vivientes no aparecen todo el tiempo en la pantalla, son un elemento fundamental en la historia, y en el tiempo que aparecen lo hacen de una manera formidable y muy realista. Sabemos que la tripulación del Capitán Barbosa tiene una maldición que hace que no estén ni muertos ni vivos. Ellos no sienten nada y a la luz de la luna revelan su verdadero aspecto. Pero lo que me sorprende en ellos no solo es la textura y el parecido que siguen teniendo a los actores, sino la exactitud que hay en la transición de humano a calavera al contacto de la luz. El director y los encargados de efectos visuales lograron de alguna manera encontrar la fórmula para realizar esto a alta velocidad. Vayamos por pasos. Para poder concretar el resultado en realidad se pasó por mucho, y esto empezó desde el diseño de cómo se verían los esqueletos al momento de plasmarlos en la pantalla. Y una vez decidido esto, era hora de la digitalización. Y miren, era importantísimo para esta película que los esqueletos se parecieran a los actores a pesar de haberse transformado. Por eso el equipo de Industrial Light and Magic digitalizó el rostro de los actores por medio de escaneo. Esto sirvió en gran medida para copiar sus rasgos en las calaveras. Coincidieron cada parte del rostro en su lugar para cada personaje. Un proceso un poco complicado, pero algo genial. Y una vez logrado el parecido, era hora de darle textura y realismo. Este realismo se logró usando cecina de pavo. Sí, nuevamente digitalizaron esta cecina y se lo aplicaron al rostro de los personajes, lo que le daba una sensación de descomposición de carne que iba encima de los cráneos esqueléticos. Y esto se terminó de retocar más con la ayuda de un inspector de modelado, quien a mano realizó modelos de calaveras con detalles exactos, y estos modelos le sirvieron de guía a los modeladores digitales, quienes copiaron esto a la pantalla. Y saben, con toda la ropa y los accesorios puestos encima de ellos, el resultado quedó fenomenal. Accesorios que en movimiento tuvieron que ser animados siguiendo cada trayectoria. Y hablando de movimiento, luego de diseñar a los personajes, era hora de hacerlos entrar en acción. Y para esto utilizaron un método que ya se estaba usando en ese tiempo. Sí, la famosa técnica de captura de movimiento. Vistieron a los actores con muchos sensores y los grabaron en cada una de las escenas, realizando las acciones que los esqueletos debían realizar. Estos movimientos luego fueron copiados a los sacos de hueso que comenzaron a cobrar vida. Y sí, cuando lo digo así, suena
muy fácil, pero en realidad es un poco más complejo, ya que solo para una escena, por ejemplo esta donde vemos a todos moviendo este mecanismo giratorio, primero tuvieron que grabar una escena de referencia con los actores vestidos normal, después con su traje de captura de movimiento y finalmente solo el set. Esto permitió que los animadores posicionaran a los esqueletos encima de la placa grabada por los actores reales y retocaran algunos movimientos que no habían realizado bien en la toma de captura de movimiento, como la ropa por ejemplo. Y después de realizar las correcciones, quitaron la toma de los actores y pusieron la toma limpia de fondo, quedando la toma final donde añadieron sombras y algunas correcciones de color más, color que se aplicó sobre todo a la ropa. Es genial. Esto permitió que los animadores copiaran la mayor cantidad posible de rasgos del actor en la calavera. Pero con el mono fue algo muy distinto. El mono se animó digitalmente y fue creado con CGI, al igual que el medallón que tiene en la mano. Esto porque el mono con el que trabajaron no quería hacer los movimientos requeridos. Pero lo que más me sorprende luego del diseño de los esqueletos es la manera en la que los hicieron pelear con estos actores reales. Es alucinante cómo las espadas chocan y cómo todo se ve preciso. Aquí en realidad los actores tuvieron que trabajar coreografías donde sus imaginaciones tuvieron que estar al límite. Tenían que pensar que estaban peleando con piratas malditos, quienes los eliminaban y los lanzaban lejos. A simple vista esto parece muy ridículo, pero con la magia de Industrial Light and Magic, al final todo se ve alucinante. Está claro que yo no soy un animador y no soy un experto en esto. Seguramente hubo más técnicas aplicadas a estos procesos que ignoro, pero de lo que estoy seguro es que las coreografías de los actores y la animación realizada por estos expertos coincidieron perfectamente en las tomas, logrando algo increíble digna de una introducción a una de las franquicias más exitosas del mundo. Y así amigos, después de los rodajes que empezaron el 9 de octubre del 2002 y finalizaron en marzo del 2003 y todo el trabajo de postproducción, la película se estrenó el 28 de junio del 2003, logrando una recaudación que superó los $653 millones en todo el mundo, contra un presupuesto de 140 millones de verdes. Nadie había creído en la película. Era impensable que algo inspirado en una atracción de Disneyland triunfara rotundamente, pero como ya hemos aprendido anteriormente, a veces la vida da sorpresas muy lindas y esta fue una sorpresa hecha con amor y dedicación. Algunos dijeron que era suerte, pero creo que la suerte en muchas ocasiones es la mezcla de una oportunidad y la preparación y la capacidad de hacer algo. Que esta producción nos enseñe que las cosas hechas con amor pueden lograr cosas alucinantes y que solo un trabajo que hagas bien puede llevarte al éxito, como le pasó a Johnny con esta película. Así que no se rindan y cuéntenme, ¿quisieran un video de la secuela? Contésteme. Pues todo dependerá de ustedes. ¿Y qué ganamos nosotros? Te daré otro. Uno mejor. Cuídense, déjenme un hermoso like y no dejen de compartir. Tomen siempre buenas decisiones y conmigo nos veremos en menos de lo que cante un pirata. Así que... ¡Magnífico! Suscríbete. I'll be back.